y el Señor los llame por nombre a ustedes en el momento del servicio, porque Él se va a glorificar. Yo siento algo muy bonito en este lugar. Yo no lo conocía hasta ahora que vine, pero yo sé que el Señor, en su divina providencia, tiene cosas majestuosas, no grandes, majestuosas para nosotros. Para mí este lugar es la casa de oración, la casa de sanidad, la casa de salvación, la casa de restauración, y es la casa de liberación también. No solamente es la casa de oración, es la casa donde Dios hace milagros grandes, fuertes, portentos. Amén. Aleluya. Bien, quiero decirles, hermanos, gracias por su presencia, en los hermanos que están en las redes sociales. Una vez más los saludamos y le damos enteras gracias, hermanos, por sintonizarnos. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida espiritual, que sea Dios glorificándose en cada una de sus vidas, en cada una de sus necesidades, sean morales, sociales, psicológicas, espirituales o materiales, o especialmente espirituales. Gracias, maravilloso Dios. El tema que vamos a tratar hoy ya por título Fuente de Tentación, y para ello vamos a meditar en la palabra del Señor y nos dirigimos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor, y dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, ustedes y yo nos hemos dado cuenta que muchos de los hombres han venido predicando estas verdades eternas. Dice, escribe el Señor en su palabra, dice que en los postreros días los hombres serán amadores de sí mismos y solamente pretenden llenar su propio vientre. No le importa el dolor ajeno o no le importa la salvación absolutamente de nadie. Ellos solamente quieren llenar su vientre. Ahora, ¿qué sucede? Dios es tácito, Dios es directo al espíritu. No podemos ponerle ni maquillar estas verdades, porque son claras, concisas y concretas, directas a la necesidad del hombre. En los tiempos finales, estos son los tiempos finales, estos son los tiempos postreros, estos son los tiempos apocalípticos. Todas las palabras, todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se ha venido cumpliendo de una manera cabal, perfecta, como Dios, con la simetría, con la perfección de Dios. Ahora, la pregunta que salta a la mesa es: usted ha visto en algunas iglesias, a través de muchos canales de televisión, a hombres que no hablan de pecado, hablan más de la prosperidad que de la salvación de las almas, hablan más, le dicen a los hombres y le dicen: hermano, si tú quieres un carro, pídeselo al Señor y pídeselo como tú lo quieras. ¿Acaso que el Señor tiene problemas auditivos o tiene problemas de memoria? ¿Acaso Dios no sabe qué necesita usted?
Quizás usted está pidiendo un carro de $10,000 y el Señor le quiere dar uno de 40. ¿No cree que nos equivocamos? Pero nosotros tenemos nuestros ojos puestos en lo económico. Hermano, estamos equivocados. Dice el Señor en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios, la comunicación con Dios y su justicia, las cosas justas para mí, lo que yo verdaderamente merezco y necesito. Usted puede venir a la iglesia. Todo el mundo viene a la iglesia y trae una petición en sus labios, trae una necesidad, pero usted trae una necesidad y usted viene a escuchar lo que usted quiere escuchar, no lo que usted necesita escuchar. Hay una diferencia abismal del cielo a la tierra. No es lo que yo quiero, es lo que Dios tiene para mí. Amén. Dios no complace caprichos de hombres, porque Dios no es hombre, Dios es espíritu, y Él habita en tabernáculos terrestres como tú y como yo. La palabra del Señor dice que en los postreros días a los hombres les será dado un espíritu de engaño, con milagros y prodigios mentirosos, falsos milagros, falsas señales y falsos prodigios. Y los hombres que no andan, o las mujeres, cuando digo los hombres, hablo de todo, encierro todo el género humano, los dos sexos, masculino y femenino. Y los hombres que no andan bajo la unción del Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, estos hombres son incautos por los prodigios mentirosos. Los púlpitos han venido a ser plataformas de lanzamiento de mentiras. Amén. Donde a los hombres no les importa su dolor, lo único que le viene a usted es la cartera, cuánto tiene, cuánto gana. Sí, así. No les importa las almas. Y el Señor Estácito dice: inicuo, persona que no practica la justicia, persona que no le duele, malvados. Amén. Esos son los predicadores que solamente buscan el bienestar, llenar su propio vientre y el bienestar económico de ellos. A ellos no les importa si usted tiene con qué comer. A ellos no les importa si usted tiene techo, o tiene transporte, o tiene salud. No les importa. Son mercaderes de la fe. Nosotros no podemos seguir tolerando este tipo de anomalías. Cuando en nosotros vive, mora, milita el Espíritu del Dios Altísimo, en eso los conoceréis. Que hablan, cuando ellos hablan de lo suyo, hablan mentiras, son especialistas, tienen una retórica impresionante, tienen un verbo impresionante, cautivan a los hombres. Y la persona que no está en el Espíritu es cautiva por este Espíritu. Pero cuando a los hombres se les predica la verdad, saltan como el resorte. Pero cuando se les predica la mentira, se acomodan bien en su silla. Aquí vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, y lo vamos a leer. Y con esto quiero dejarle a usted una inquietud muy grande, hermano. Verdaderamente. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, porque por esta epístola que yo prediqué hace unos 10 años, este versículo, no más, como 15 años, estuve en disciplina 17 meses por predicar este versículo. Vamos a ver cuánta disciplina me va a ganar aquí hoy. Aleluya. Ya lo tenemos, hermanos. Usted va a decir: no, yo no veo nada raro
para este versículo. Estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Miren cómo empieza. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y la pregunta que salta inmediatamente es: ¿siervo de quién eres tú? Si tú logras agradar a los hombres, logras la enemistad con Cristo. Porque no le podemos servir a dos señores. Porque o le eres fiel a este, y cuando le eres fiel a este, le estás siendo infiel al otro. Amén. Entonces, no importa lo que suceda, no importa las artimañas de Satanás, que el Señor reprenda a Satanás y el Señor permita que nosotros podamos comprender estas verdades eternas. Nosotros tenemos necesidad de enriquecer nuestro espíritu y liberar nuestra alma delante de la presencia de Dios a través de la manifestación del Espíritu y la predicación de su bendita palabra. La predicación, la palabra que tú escuchas es espíritu y es vida. Oiga, la palabra que tú escuchas, la palabra que Dios pone en tu corazón, la palabra que tú lees es espíritu, circuncida el alma, sana el cuerpo y al hombre lo constriñe por su pecado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una necesidad máxima y es de santificarnos. Andar en el Espíritu significa que el Espíritu, dentro de nosotros mora Cristo. ¿Cómo es que mora Cristo en nosotros? El hombre interior en nosotros se llama Cristo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una necesidad fisiológica o física, como usted le quiera llamar, Dios toma control de esta necesidad. Pero es Dios, es el Espíritu de Dios a través de nosotros. Cuando usted viene a escuchar la palabra del Señor, yo pienso que si usted anda en el Espíritu, usted se da cuenta si es palabra de hombres o es palabra inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué sucede? Esto está pasando hoy en día en muchas plataformas donde se predica el Evangelio. Los hombres son intemperantes, no les importa el dolor ajeno, no les importa la necesidad ajena. Si no le importa la necesidad ajena, ¿cree usted que hay santidad en ellos? ¿Cree usted que hay consagración en ellos? ¿Cree usted que mora el Espíritu de Dios en ellos? No, claro que no. ¿Qué tan difícil es consagrar la vida a Cristo si lo que tú tienes, el carro, la casa, la ropa, todo, tu vida, le pertenece a Él? Amén. Lo que nosotros tenemos ha sido una dádiva de Cristo. No es el esfuerzo mío, no es mi capacidad, mi intelecto, no son las bueno, es que yo soy un tipo muy hábil. Va usted en el freeway, alguien se la atraviesa y usted hace una maniobra y usted dice que es que yo soy experto en manejar. No es usted, hermano, es la misericordia del Señor. Es la habilidad de Dios de poder trabajar a través suyo. Amén. Los hombres, esto es peligrosísimo, lo voy a decir. El Señor ha permitido que muchos hombres pseudo o hombres de Dios entre paréntesis, siervos de Dios entre paréntesis, a estos hombres, permítame decirlo de una manera vulgar y coloquial, a estos hombres se les ha metido el diablo. Estos hombres tienen el espíritu del anticristo. Te voy a explicar. Estos hombres tienen la capacidad de hacer milagros, prodigios y portentos mentirosos. Engañarán a aquellos que no están bajo la unción, bajo la dirección y la inspiración
del Espíritu de Dios. Estos hombres van a ser engañados. Estos hombres son los que sacan los 300, 400. ¿Y cuántos hay de 1000? ¿Cuántos hay de 500? Pasan los de 500 aquí y los de 1000 allá. Así son. Así es. Estos hombres tienen la capacidad. Estos hombres tienen la capacidad. No le meten la mano al bolsillo a usted. Usted solito les entrega la cartera. ¿Sabe por qué? Porque tienen un espíritu de engaño. Dios se los ha permitido. Vuelvo y repito esto. Por ejemplo, el Señor saca 3,5 millones de Egipto. Ya se los he dicho, pero voy a citar esto otra vez. 3,5 millones de hombres que atraviesan el desierto y el mar rojo. ¿Cuántos entraban a la tierra prometida? Entonces, ¿dónde quedó el resto? ¿Cuántos siervos, cuántos discípulos, cuántos apóstoles, cuántos hombres de Dios sirvieron a Jesucristo durante el corto tiempo que Él estuvo en la tierra? Muchísimos, un sinnúmero. ¿Con cuántos terminó? El día que el Señor lo llevaron a crucificar, los apóstoles se fueron a esconder. Hombres que conocieron su caminar, su timbre de voz, conocieron su aliento, su calor corporal. Hombres que vivieron, anduvieron, ministraron, sirvieron, oraron con Él, comieron con Él, sufrieron con Él, sudaron con Él. Amén. ¿Cómo es posible que van a negar a su Señor? ¿Lo van a dejar solo en las primeras de cambio? Aleluya. O sea, en las situaciones más difíciles del ministerio del Señor. Así es. Amén. Ahora, ¿qué le asegura a usted que su marido, su mujer, su primo, su tío, su hijo, su abuelo, su papá o su mamá no lo niegue a usted también? Así es. El Señor dice en su palabra que Él no vino a traer paz. Él vino a traer espada. Vino para que los hombres se santifiquen. Él vino a causar una diferencia en medio del género humano. Vino a convertirlos a los hombres. Vino a sacarlos de su condición decrépita y pecaminosa y llevarlos e introducirlos al reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que Cristo hizo. Lo hizo de una manera majestuosa, de una manera magistral, poderosa, sin mucho bombo, sin mucho despliegue publicitario. La gente, cuando Él entraba a una ciudad, los hombres se aglutinaban, los enfermos, los necesitados se aglutinaban y le decía: Señor, pon tus manos, Señor, por favor, si tú quieres, oiga, conoce más el mundo que nosotros. Nosotros venimos de una manera irreverente, grosera e irrespetuosa delante de Dios, exigiéndole a Dios. Estamos equivocados. Nosotros tenemos que entrar con actitud de gracia, con reverencia, con respeto y reconociendo su majestuosidad. Si tú quieres, Señor, si tú quieres. Amén. Gloria al Padre Santo. ¿Sabe qué dicen los pseudoministros de hoy en día? Pasa aquí los que tienen SIDA, pasa aquí los que tienen cáncer, porque ellos ya dieron su ofrenda. Si usted quiere una sanidad, usted tiene que pagar por ella. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no tiene valor. Es un engaño de Satanás. Cuidado con ello, hermano. ¿Cómo es posible que nosotros en pleno siglo XXI, teniendo acceso a diferentes y múltiples plataformas sociales donde nosotros podemos recurrir y tomar cosas que ayuden al ministerio, tenemos cantidades de Biblias escritas y traducidas en diferentes lenguas? ¿Cómo es posible que nosotros estemos siguiendo a los hombres? Amén. A los hombres, en cambio de buscar la santidad, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Cristo el Señor. A los hombres hoy en día
tienen espíritu de pitonisa, de adivinación. Yo he conocido pastores, a mí me han bajado de las plataformas, por decirle la verdad. Se sube el pastor y me dice, ¿sabe qué? Yo no lo quiero más aquí. Yo con todo respeto me bajo porque es la casa del Señor. Hombres que le dicen cómo se llama usted, cuál es la dirección de su casa, el color de su casa. Oiga esto. Esto es adivinación. El Señor Jesucristo no necesita adivinarle la vida a nadie, porque Él nos formó a nosotros. La casa donde usted vive, Dios la dio por misericordia, no porque usted se la pidió. Entonces, ¿por qué no se puede cumplir la palabra de Dios en nosotros cuando Él dice, buscad? No sé, Él no está diciendo, pero ahí lo van a encontrar. Hay que buscar. Y el Señor dice que el que busca, halla, encuentra. Buscar primeramente es prioridad 1A. Prioridad 1A. Buscar primeramente, por sobre todas las cosas, el reino de Dios, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y todo lo demás nos será añadido. Amén. Gloria a Dios. Gloria, Padre Santo, bendito. Gloria a Dios. Vayamos a otra escritura porque tengo varios que compartir. Quiero que vayamos ahí mismo en la epístola a los Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Quiero que esto lo analicemos con sumo cuidado y le prestemos la atención requerida. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4 respectivamente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, todos los vocablos, todas las palabras que están escritas en este bendito libro de las Sagradas Escrituras tienen un significado. Quiero que me lo lea alguien, por favor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que aprender a memorizar la palabra de Dios. Amén. Usted la lee una vez y no necesita leerla 2 veces. Pero si a nosotros nos cuentan un cuento bien sabroso, no lo aprendemos. Y esto lo vivimos practicando y lo vivimos proliferando. ¿Qué dice, hermano? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto, oiga, quiero hacerles el comentario que con respecto, dice el apóstol, ahora vamos a hablar respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. Esta I es una I que tiene un eco poderosísimo en el mundo espiritual. No solamente con respecto a la venida. ¿De qué sirve la venida si Cristo no me recoge? Amén. Es la pregunta que salta a la mesa. Pero dice él, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué más? Os rogamos, hermanos. Os rogamos, oiga, os rogamos. Les demando, me hacen favor y lo hacen, porque si no lo hacen van a tener problema. Dice, os rogamos. Los vocablos, las palabras tienen un eco, tienen un poder grandísimo en la palabra del Señor. Amén, amén. La forma que este hombre habla, su estilo literario, la forma como él expone la palabra del Señor es una forma majestuosa, impresionante. Él nos habla de una manera que nosotros podamos entender la bendita palabra del Señor. Con respecto, le dice, bueno, lo reúne y le dice, hermanos, quiero que hablemos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Y qué más dice?
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. de vuestro modo de pensar. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Les pido el favor, amados, que lo que el Señor puso en alto relieve en sus corazones, ahí permanezca para siempre. Y no te dejes mover de vuestra manera de pensar. Ese pensamiento que Dios puso en tu corazón, las palabras que Dios puso en tu corazón, vienen del cielo, vienen del corazón de Dios al corazón de los hombres. Aleluya. Os ruego, hermanos, que no os dejéis mover de vuestra manera de pensar. ¿Qué más dice? Ni os conturbéis, ni por espíritu, Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por espíritu, ni por palabra, ni por palabra, ni por carta como si fuera ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si alguien le manda a usted una carta, si alguien tiene una retórica, tiene un verbo tan impresionante que es súper convincente, oiga, convincente, tienen un poder de persuasión, estas personas tienen un poder de persuasión, un poder de convicción. Ellos primero, para convencer a alguien, yo necesito estar convencido de lo que yo tengo y de lo que soy y de lo que soy capaz de hacer. Entonces ellos no solamente están convictos en sus conceptos, sino quieren que otros estén cautivos también en su mente como ellos lo están. Este es el espíritu del anticristo. Así es fácil. Y no nos dejemos mover de vuestra manera de pensar. ¿Por qué de vuestra manera de pensar, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor toma? Por eso la teología es muy bonita, porque la teología lo enseña a usted a investigar, es inquisitiva. Usted tiene que convertirse en un investigador de la palabra de Dios. No solamente usted lee, sino investiga para enriquecer el conocimiento de la palabra en su vida. Entonces dice, me repito por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por espíritu. Esa es la palabra clave en este caso. El espíritu que nosotros tenemos, ¿qué espíritu es? El espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Oye, hermano, nosotros tenemos el espíritu de Cristo, ¿o no? Amén. Me da la impresión que hay dudas al respecto. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 63, y nos vamos a dar cuenta que si alguien no tiene este espíritu del cual el Señor va a hablar ahorita en su palabra, nosotros no somos de Él entonces. Aleluya. No tenemos nada que ver con Él. Juan capítulo 6, versículo 63. Amén. Amén. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para La carne, o sea, la carne y sus obras para nada aprovecha, no tiene sentido, no sirve para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que tú lees, las palabras que tú escuchas, el mensaje de Dios que tú escuchas, son espíritu y son vida. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 9, por favor. Nosotros tenemos que aprender estas verdades eternas. Estos conceptos lo necesita la iglesia de Jesucristo. Estos conceptos, estas bases teológicas firmes y poderosas, tenemos que plasmarlas en nuestros corazones, creerlas y ponerlas por obra. Lo que nosotros aprendimos, de esto hablamos y esto practicamos. Amén, amén. Por eso, la teología y la religión no se pueden separar. Si usted me dice que yo soy religioso, le digo, sí, claro, necesito ser religioso. Tenemos conceptos equivocados, retrógrados, y tenemos conceptos que no son los correctos acerca de la religión.
¿Por qué se le dice a una persona que es religiosa? ¿Alguno de ustedes dígame? Por lo que la persona practica, la forma como habla, la forma como se comporta, la forma como viste. Dice, este tipo es un religioso, esta hermana es una religiosa, esta señora es una religiosa. Déjame otra vez esto, por favor. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Mire, permíteme. Mira lo que él dice. Mas vosotros no vivís. Es una forma, está asegurando, está aseverando de una manera positiva. Yo sé que ustedes son hombres y mujeres espirituales, mas vosotros no vivís, no militáis, no habláis según la carne, sino según el espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Pero este según el espíritu se puede interpretar de dos maneras: según el espíritu con el que usted vive, que no sea el espíritu de Dios, sino según el espíritu. Ese espíritu está escrito con E pequeña, ¿no? Aquí mayúscula. ¿Ah? En esta mayúscula. ¿A esta minúscula? En mayúscula. Mayúscula. Sino según el espíritu, es el espíritu de Dios. Y si es que el espíritu de Dios, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. de él. Amén. Entonces el espíritu de Cristo mora en los pensamientos del hombre. Esta es la mente del hombre. Ahí mora el espíritu de Dios. Cuando Dios habla del corazón y habla de la mente del hombre, está hablando del espíritu del hombre. Por eso el apóstol dice que no os dejéis mover de vuestra manera de pensar, porque donde radican los pensamientos, radica el espíritu. Y si los pensamientos están contaminados, el espíritu de Dios no está ahí. Porque cuando el hombre peca, el espíritu de Dios se aparta del hombre. Porque Dios no puede habitar en un vaso de deshonra. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando Cristo hizo su entrada triunfal a nuestra vida, lo muerto que había en nosotros huyó, porque se hizo presente la vida de Cristo en nosotros. Aleluya. Si usted prende la luz, ya no hay tinieblas, pero si usted apaga la luz, entramos en tinieblas. Así es, amén. Es así de fácil. Usted no puede hacer esto, no puede confundir esto, no puede mezclar la luz con las tinieblas. No se puede. Cristo hizo algo poderosísimo. Dios en su majestuosidad del agua, oiga, del agua. Ustedes saben por qué, de dónde sacó el Señor la tierra, cómo la hizo, cómo la formó. Del agua y del fuego. Fusionó estas dos cosas, estos dos elementos, y se hizo la tierra. ¿Usted cree que cuando hace una escultura de madera, usted sopla y le da vida? No, hermano. No. Así lo hizo Cristo con nosotros. Hizo un muñeco a Adán. Hizo un muñeco de barro y sopló aliento de vida. Aliento de vida, espíritu de vida. Sopló y vivió. Pero eso es solamente Dios el que lo puede hacer. Amén. El que no tiene el espíritu de Cristo, este no es de Cristo, sencillamente. Así es, amén. Continuemos, hermano, por favor. Bien. Quiero que vayamos al libro de los Hebreos. En la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 a 15, respectivamente. Aleluya. Quiero que veamos cómo fue la derrota de Satanás
y su imperio de muerte. Amén. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15 respectivamente. Dice la palabra del Señor de esta forma: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 14 el Señor dice: así por cuanto todos los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de carne y de sangre. Pero dice en el versículo 15 que Él destruyó al imperio que tenía la muerte sobre el hombre, el cual nos llevaba a nosotros en servidumbre y esclavitud directo al pecado. El Señor Jesucristo, hermanos, estas verdades tenemos que ponerlas en alto relieve en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque esto es el acontecimiento más poderoso sobre la faz de la tierra, desde la creación de la tierra, la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor iba por la vía cruenta y dolorosa al Gólgota, ¿sabe lo que significa Gólgota? ¿Sí? Gólgota significa calavera en griego. Cuando el Señor iba camino al Gólgota, en el monte de la calavera, allí el Señor Jesucristo fue crucificado. En el monte de la calavera estaba siendo crucificado la cabeza de todo imperio, de toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este es Cristo el Señor. Cristo fue crucificado. Él es la cabeza de toda potestad en el universo. Él es el Padre de los espíritus. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo es el Padre de los espíritus. Él es el anciano de días. Oiga, el anciano de días. El que era, el que es y el que vendrá. El Señor Jesucristo destruyó el imperio que tenía la muerte en nuestras vidas. Lo destruyó con su cuerpo físico. Sacó a la luz el pecado y lo llevó cautivo a la cruz del Calvario y lo sentó, lo sembró en lo profundo de la mar, para que Él no tenga nunca más memoria de sus pecados y de los míos. Es tan bueno Dios, tan perfecto, que Él diseña las cosas con un propósito siempre firme y eterno. Con ese principio, Dios nos da una identidad nueva a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos nuevas criaturas. Su cuerpo puede estar viejo, hermano, pero su espíritu no envejece. Sí, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, cuando el Señor Jesucristo hace su entrada triunfal, lo muerto del hombre huye, el pecado es deshecho en nuestras vidas, porque entra la santidad, la sanidad. Cuando Dios salva al hombre, cuando Cristo salva al hombre, sana el cuerpo del hombre también.
No podemos hablar de salvación si no hablamos de sanidad también. Porque la sanidad es parte de la salvación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. No se le olvide que Él dice en Isaías, dice en su palabra, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Todas nuestras enfermedades. Y si hay enfermedades por las cuales hemos orado y no somos sanos, es porque Dios tiene propósitos. Por ejemplo, Pablo le dice al Señor, por favor, te ruego, quítame este aguijón en la carne. Y el Señor le dice, Pablo, 2 veces te he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Cuando el hombre declara, cuando el hombre habla y le dice al Señor, le manifiesta su debilidad, entonces Jesucristo se hace fuerte en él. Amén. Y es libre el hombre. Amén. Así trabaja la palabra de Dios. Cuando el hombre manifiesta su incapacidad, cuando el hombre manifiesta su necesidad y su debilidad, Cristo es fuerte en él, porque es el momento más propicio para que Cristo entre en la persona, cuando la persona está bien necesitada. Es cuando Dios entra y mora en este tabernáculo. Dios se glorifica en ese momento grandemente, pero es a través de la humillación, a través del reconocimiento y de la dependencia nuestra de Cristo. Amén. ¿Están contentos? Amén. Gloria. No pongan tristes, ¿no? Si usted se pone triste, también me entristece. Gloria a Dios. Bien. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, hermano. Tenemos que observar que no todos los milagros son de Dios, hermano. El hombre de pecado y sus agentes puede hacer milagros. El hombre también lo hará. Veamos, ahí está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. Esto para que usted piense más de una vez y tome determinaciones en su vida, en su crecimiento y en su futuro espiritual. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Aleluya. 13:15. Se le permitió a la bestia tomar vida y controlar la mente de los hombres a través de la mentira por el fruto de la adoración. Está peligroso esto. Ayer tratábamos un tema. Es fácil decir te quiero, ¿no? Pero qué difícil es decir te amo. Usted quiere su carro, quiere su perro, quiere su gato, quiere su casa, quiere su trabajo, quiere todo, pero usted ama. Hay que tener capacidad, hay que tener un recipiente, hay que tener un abastecimiento, hay que tener como una sede, una fortaleza de donde nosotros sacar para poder manifestar el amor. El amor no se acaba. Como les participaba ayer, la gente dice voy a hacer el amor. ¿Qué va a hacer usted si el amor ya está hecho? Usted lo que va a tener es una intimidad, y esa intimidad la tiene con Cristo. El amor no se puede hacer, hermano, ya está hecho. Las parejas dicen vamos a hacer el amor. Lo dicen de una manera coloquial y casi elegante. Vamos a hacer el amor. No, ya está hecho el amor. Usted lo único que va a hacer es tener una intimidad. Pero en este caso, la intimidad que nosotros vamos a tener es con Cristo. ¿Saben por qué?
Porque si el hombre tiene el Espíritu de Cristo, tiene discernimiento de espíritus. ¿Cuál es? Bueno, ¿cómo explico esto? ¿En qué basa el discernimiento? ¿Qué es básicamente el discernimiento? El discernimiento es saber distinguir de lo bueno de lo malo. Usted discierne lo que le conviene y no le conviene, pero a veces usted discierne equivocadamente. Porque en su alma, ¿sabe qué habita en el alma? Sus emociones, sus debilidades, sus reacciones. En su alma, en el Espíritu, habita lo que viene del Espíritu de Dios. Su alma y la mía están de continuo al mal. Sus miembros y los míos van de continuo al pecado. Pero por eso nosotros tenemos que llevar nuestra carne y nuestra alma sujetos a la ley del Espíritu de Dios, para que Él sea quien gobierne nuestra mente y gobierne nuestros pasos también. Para que no seamos víctimas de engaño. A veces los hombres adoran a sus esposas y las esposas adoran a sus hombres. Usted no le puede dar mayor amor a un hombre porque está haciendo menos el amor de Dios. Usted ama a su esposa, ama a su esposo, pero usted ama a Dios por sobre todas las cosas. Aleluya. Ese es un mandamiento del Señor: amar a Dios por sobre todas las cosas. Ser reverentes y temerosos delante de Dios, para que no haya engaño en vuestros corazones. Grande y poderoso Padre nuestro. Gloria a Dios. Vamos adelante. Poderoso. Gloria a Dios. Bien, continuemos. Si yo le pregunto a usted qué es un milagro, ¿usted qué me dice? Es una manifestación sobrenatural, no necesariamente divina. Oigan, lo que hacen los expertos, los parapsicólogos, los mediums, los brujos, los hechiceros, los agoreros, son manifestaciones sobrenaturales. Por eso, cuando usted menciona este vocablo, la sobrenaturalidad de Dios, no la confunda, hermano. Porque una cosa es una manifestación divina y otra cosa es una manifestación sobrenatural. Lo divino es de Dios, es único. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural produce temor y miedo. Cuando Dios se acerca al hombre, el hombre se siente seguro. Lo ministra el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad. La presencia de Cristo en el hombre produce seguridad en el hombre, produce satisfacción, produce certidumbre para hablar y para hacer. Y las manifestaciones sobrenaturales de toda esta gente, de todos estos hombres que se suben a los púlpitos a hablar sencillamente metafísica, produce terror, temor y desconfianza. Pero aún así, la gente cauta en sus pensamientos, los sigue a ellos y comparte con ellos. Ahora, si alguien se constituye enemigo del diablo, se constituye en enemigo del Señor. Hay que tener cuidado con esto. Hermano, ¿y cómo hago para constituirme amigo de Satanás? Sencillamente preste la atención a todo lo que la gente anda diciendo y no lo discierne en el Espíritu. Eso quita los fundamentos escriturales de la palabra de Dios de tu vida y los pone en otras cosas. Hay que tener sumo cuidado con ello, hermano. Gloria a Dios. Amén. Vayamos por favor con todo respeto a Juan, Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 43.
capítulo 5, versículo 43. Gloria a Dios. Leámoslo, hermana, por favor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Es bien sencillo, hermano. Esto no requiere de una mente muy privilegiada ni nada de eso. Si otro viene a nosotros en nombre de mi Padre, un ejemplo, mucha gente habla en el nombre de Jesucristo, pero ese es el nombre del anticristo. Están hablando en el nombre del anticristo. Por eso dice, si otro viene en nombre de mi Padre, a ese recibís. Pero si él viene en su propio nombre, a él no le recibís. Nosotros negamos con gran facilidad a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la certidumbre de la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. No tenemos discernimiento de espíritus. Por eso a los hombres les ha sido dado un espíritu de engaño, a los predicadores, falsos pastores y falsos maestros se les ha dado un espíritu de engaño para que los hombres, cuando los escuchen, crean a esa mentira. Esto parece un trabalenguas, pero no es, hermano. Esto es verdad. Nosotros tenemos que ver estas verdades así. Dios es extremadamente celoso. Hemos entristecido al Espíritu Santo. Hemos contristado el Espíritu Santo con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Es duro el mensaje, es fuerte la palabra. El apóstol Pedro le dijo, Señor, estás predicando muy fuerte. La gente se está yendo. Y le dijo, ¿tú también te quieres ir? Porque son palabras de vida eterna. Son palabras que nos conducen y nos introducen al reino de los cielos, hermano. Gloria a Dios. Por favor, comprendamos estas verdades. Amén. Bendito es. Gloria a Dios. Lo voy a leer para que les quede en sus corazones, hermanos. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Los hombres buscan su gloria, quieren su propia gloria, pero no buscamos la gloria que viene de Dios único. Quiero que vayamos a esta. Ahora tengo un par de más de citas para compartir con ustedes. Es increíble, hermanos. Es increíble lo que les voy a decir. Pero usted no se ha preguntado de qué origen será el anticristo, de qué nacionalidad será el anticristo. ¿Va a ser judío, hermano? Tiene que ser judío, con prodigios mentirosos. ¿Sabe por qué tiene que ser judío? Porque los judíos lo van a recibir como el Mesías anunciado, como el Mesías esperado. Y ellos no van a esperar a un Mesías que no sea judío. Entonces, indiscutiblemente tiene que ser judío. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 14, versículo 4, por favor. Al libro del profeta Ezequiel. Y ahí nos vamos a dar cuenta de dónde es. Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Amén. Vamos a leer desde el 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí.
Está hablando el profeta Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Versículo 4 dice: háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Ahí está claro. Ellos le consultaron al profeta: ¿debemos creer esto? Y el Señor, que conoce el futuro, está hablando miles de años atrás, hermano. Le dice: yo Jehová. Porque Dios ya sabe qué es lo que va a pasar. Dios sabe y conoce el número de los que van a ser salvos y de los que arderán como estopa el día del juicio final. Hay doctrinas para tratar este tipo de eventos. O sea que el anticristo, el falso profeta y el Mesías anunciado por la humanidad va a ser de origen judío, pero no va a ser Cristo que ellos esperan. Ellos no van a esperar a Cristo, porque este hombre, el falso profeta, la bestia y el anticristo, harán prodigios y señales mentirosas a granel, de una manera masiva y colectiva, y la gente creerá a estos prodigios, a estos milagros mentirosos. Dirán: este es el ungido, este es el anunciado por Dios. Pero si tú y yo tenemos discernimiento de espíritu, sabemos que estos son prodigios y señales mentirosos. Amén. Bien, vamos a quedarnos acá. Y vamos, ¿alguno de ustedes, hermanos, tiene necesidad de oración? ¿Está enfermito, está cansado, está triste, tiene problemas económicos? Todos tenemos problemas económicos, pero no todos los ponemos en las manos del Señor. Ese es el problema. Ese sí es un problema, ¿no? Más que el económico. ¿Alguno de ustedes quiere que oremos por usted? ¿Está triste? ¿Está enfermito? ¿Está cansado? ¿Tiene problemas de orden moral, social, económico, espiritual? Gracias por conocer a tus hijos. Gracias. Él viene a tus pies, Señor. Porque cuando Él se arrodilla, las potencias de los infiernos se estremecen. Tú obras en majestuosidades. El Señor dice en su palabra: venid a mí, todos los que estén cansados, trabajados, tristes, afligidos, enfermos, que yo los haré descansar. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo, su presencia, su palabra en nosotros. Señor, gracias por José. Llena este instrumento, Señor. Ministra la fibra más íntima de su cuerpo. Llénalo
Satúralo, Señor, y ministra sus necesidades, no importa la índole que sea. Ayúdale, Señor, en sus dificultades. Sé propicio, Señor, a su salud, a su trabajo, a su casa, a sus necesidades. Pero por sobre todas las cosas, mantén firme los preceptos de tu palabra en su corazón y el ministerio que tú has depositado en el corazón de este hombre. Deshaz todo aquello, Señor, por favor, te lo suplico. Todo órgano que haya sido debilitado por el paso de los años, por la inclemencia del tiempo, Señor, por el deterioro de nuestros órganos, por nuestra edad. Te suplico, Señor, te ruego y te imploro, pon tu mano de virtud sobre él, Señor. Pon tu mano de virtud